Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a cada uno de ustedes. Es un hermoso privilegio que el Señor me concede estar delante de ustedes a través de este medio y poder compartir de su palabra. Pero antes de iniciar, hermanos, con el mensaje, quisiera que me acompañen a una oración para poner este momento en las manos de nuestro Señor. Amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, en el inicio de tu día santo, este grupo de hijos suyos se reúne, Padre, con un corazón agradecido, Señor, por todos esos cuidados, Señor, que usted manifiesta en nuestras vidas y en la vida de nuestros seres amados, Padre. Gracias, Señor, porque estamos completamente seguros que usted habita alrededor nuestro, nos cubre, nos protege, nos bendice, Padre, de todo aquello que tenemos necesidad. Señor, venimos también, Padre, a pedirle que perdone todas esas faltas, Señor, que nosotros sabemos, Padre, que a cada instante cometemos. Sabemos de la imperfección de nuestro ser y suplicamos, Padre, suplicamos de su asistencia para que nos ayude a vencer todos esos obstáculos que el enemigo nos pone y que muchas veces también nosotros buscamos, Padre. Ayúdenos, Señor, a ser mejores cada día y perdone, Señor, todo eso que sabemos que lo daña a usted, Señor. Sabemos que son ofensas que nosotros cometemos, Padre. También, Señor, en este momento queremos pedirle que usted sea el invitado especial de esta reunión y que nos ayude, Señor, a poder atesorar ese mensaje en nuestras mentes y en nuestros corazones. Denos un corazón presto, Padre, para poder estar atentos. Y este que le clama, Padre, le pide de todo corazón que sea usted el que more en mi mente, en mi corazón, y que me asista para poder llevar este mensaje que usted quiere a todos sus hijos, Señor. Ponga de su palabra en mi boca, Señor, y que hable solo lo que usted quiera que yo hable. De todo corazón, Padre, porque siempre se lo pido con esa asistencia, amparándome en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Había una vez, mis hermanos, un equipo de exploradores que se decidieron a realizar una expedición para poder alcanzar la cima de una montaña enorme. El equipo estaba conformado por diferentes personas, en donde cada miembro tenía sus propias habilidades, sus propias destrezas, pero también tenían sus propias personalidades. Pero compartían un objetivo común, y era escalar la cima de una montaña. Durante esa aventura, enfrentaron diferentes desafíos inesperados, que conforme avanzaban hacia la cima, el ambiente y el clima se volvía mucho más hostil. Los suministros que ellos llevaban empezaban a escasear. Su moral empezaba a flaquear. Mas, sin embargo, dice el relato, el líder del equipo los motivaba constantemente. Les ayudaba a mantener la calma. Además, les recordaba todos esos propósitos por los cuales ellos habían emprendido esa travesía. Había comunicación entre ellos
y mucho apoyo mutuo. Cuando uno de estos exploradores se torció el tobillo, los demás se unieron para ayudarlo. Compartieron sus recursos y alentaban al herido a seguir adelante, a no darse por vencido. La comunicación constante y el apoyo mutuo fortalecían ese vínculo que ellos deberían de tener como equipo. Mostraban mucha flexibilidad y adaptabilidad a todo ese ambiente, ya que a medida que ellos avanzaban, encontraban diferentes desafíos que en lugar de hacerlo retroceder, les hacía buscar nuevas alternativas para poder llegar a su objetivo. La flexibilidad fue la clave para superar cualquier obstáculo. No perdían el enfoque en el objetivo por el cual ellos habían iniciado esta expedición. A pesar del cansancio, de la incertidumbre, el líder siempre le recordaba constantemente la cima de la montaña. Les hablaba sobre la vista panorámica, la vista hermosa que había que podían contemplar desde la cima. Les hablaba de esa sensación de logro, de la camaradería que podían experimentar al llegar a su objetivo final. Mantenerse enfocados en el objetivo los impulsó siempre a seguir adelante. Finalmente, dice la historia, después de semanas de esfuerzo, de ese esfuerzo conjunto como equipo, alcanzaron la cima. Llegaron a su objetivo, se abrazaron, estaban emocionados, aunque exhaustos, pero llenos de mucha satisfacción. La vista desde arriba era impresionante y todos sabían que habían superado todos los obstáculos juntos. Reconocieron que nunca perdieron de vista sus objetivos y el fin común que los motivaba a seguir adelante, que era llegar a la cima de la montaña. Es así, mis hermanos, como este grupo de escaladores, desde su inicio, se enfocaron en lograr lo que ellos querían, lo que ellos buscaban. Y así es todo en la vida, mis hermanos. En los estudios, en la vida profesional, en la familia. Y así también debemos de ser en nuestra vida espiritual. ¿Por qué les comento esta historia? Es porque el tema de hoy, mis hermanos, se titula Un fin común. Nuestro Dios tiene un proyecto de vida para mí, para usted, hermano, para usted, hermana, para todo aquel que decide ser su discípulo, ese discípulo de Jesucristo. Nuestro Señor, mis hermanos, nos recuerda que antes de la creación del mundo y antes de nuestra existencia como seres humanos, ya tenía ese plan para nosotros. Él nos eligió para ser santos y estar sin mancha delante de Él. Vaya a sus escrituras. Busque el capítulo 1 y el versículo 4 del libro de Efesios y podrá leer el versículo que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vivimos en un tiempo de gracia y de bendiciones, porque tenemos mucho a nuestro favor para buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas.
voluntad que se puede realizar y se puede alcanzar siempre y cuando nosotros no perdamos de vista los objetivos. En esa búsqueda se pone en juego la libertad. ¿Pero cuál libertad? Es esa liberación del pecado que el Señor nos ofrece. Y es una libertad que se fortalece cada día, cada vez que nosotros vencemos nuestras tentaciones, cada vez que nosotros saltamos un obstáculo. Se fortalece nuestro ser. Hay en nosotros una zona que no es auténtica y que nos impide vivir ese querer de Dios. Nos impide ese deseo que el Señor tiene para con nosotros. Y no es una fuerza ideológica o un empeño voluntario el que nos va a hacer libres del pecado. No, mis hermanos, sino que es a través de Jesús, que es el autor, el consumador de nuestra fe. Debemos de apegarnos a Jesús, debemos de dejarnos sentir por Él. Y esto se trata de dejarnos conducir por el Espíritu. Y a eso nos manda Él, mis hermanos. Su palabra dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios, mis hermanos, por medio de su Espíritu, que habita en nosotros, nos hace criaturas nuevas. La iniciativa de Dios, su amor, genera en nosotros amor. O esa debería de ser la causa del efecto del amor de Dios. Él nos da amor y nosotros debemos de generar amor. Dejemos que Dios sea el Dios de nuestras vidas. Abandonémonos en sus manos, pues Él es bueno y sabrá siempre darnos cosas buenas, dice Mateo en su capítulo 7 y su versículo 11. Jehová dice, cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmos 138, 8, mis hermanos. Este versículo nos recuerda que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, una finalidad, un proyecto. Y debemos de estar seguros que el Señor lo cumplirá en cada uno de nosotros. Su misericordia es eterna y podemos confiar en que nunca nos abandonará y que nunca va a abandonar esa obra que ha comenzado en nosotros. Así que, mis hermanos, en momentos de angustia o de incertidumbre, debemos de aferrarnos a esa promesa, confiar en Dios, confiar en que está obrando en nuestras vidas. Pero no perdamos de vista que está obrando en nuestras vidas a la manera de Él. Nuestro objetivo como hijos de Dios debe de ser llegar a construir una comunidad. Y como comunidad, una iglesia. Un proyecto de vida donde nuestro objetivo, nuestra finalidad, nuestra mira esté o debería de estar puesta a los pies de Cristo, a permanecer en Él, fieles, a permanecer en su servicio,
y ayudando a otros a hacer lo mismo. Como el líder de la historia que les acabo de relatar. Jesús o Dios está ahí apoyándonos, comunicándose eficazmente con nosotros a través de la oración, a través de la escritura. Y nosotros debemos de ser flexibles, buscando nuevas formas, buscando nuevas alternativas para servir y para seguir al Señor. Y ese debe ser nuestro fin común, nuestro objetivo, nuestro proyecto de vida. ¿Qué implica todo esto? Implica mucho sacrificio, implica mucha entrega, implica dedicación, implica incluso apoyo mutuo con otros hermanos. Y todo esto nos debe de ayudar a estar seguros que así como nuestro Señor nos va a acompañar en el proceso, nosotros también debemos de acompañarlo a Él, manteniéndonos fieles durante todo ese proceso. Y este proyecto, mis hermanos, inicia con ese sentir de entregar nuestras vidas a Dios. ¿Se recuerda usted cuando el Señor lo llamó? Usted sintió ese sentir de entregarse al Señor. Luego en el proceso va creciendo ese sentimiento de servicio, de crecimiento en la obra, que puedan ayudar a otros a llegar donde usted está, a los pies del Señor. Mientras tanto, mis hermanos, en ese proceso vamos creciendo espiritualmente, vamos creciendo físicamente, emocionalmente y vamos creciendo como individuos para formar comunidades de fe fuertes, sólidas, demostrando que sí queremos seguir las huellas de Cristo y ponernos a sus pies y a su servicio. Pero al analizar todo este proceso, surgen muchas veces algunas inquietudes, algunas interrogantes que tienen que ver con ese carácter existencial de nosotros. Y el Señor nos da la respuesta siempre. ¿A qué me refiero, mis hermanos, con preguntas de carácter existencial? Surge una cuando decimos, ¿quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? ¿Quién soy yo en los caminos de Dios? La respuesta, mis hermanos, el Señor siempre nos la da en las Escrituras. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Esa es la respuesta, mis hermanos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Qué alegría cuando nos damos cuenta cómo el Señor nos transforma o nos ha transformado. Y de pronto nos encontramos con personas que tenemos tiempos de no ver. Amigos, conocidos, nos ven, se asombran y dicen, ¿cómo has cambiado? No te reconocía. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en los caminos del Señor.
También hay otra respuesta, mis hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. La palabra del Señor dice, pues ha nacido de nuevo. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece. Primera de Pedro 1:23. Somos perdonados de todos nuestros pecados y también fuimos lavados por Él. Somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tiene de Dios y que no son de ustedes? Es bonito, mis hermanos. Es bonito cuando nos damos cuenta, cuando reconocemos todas estas cosas en nuestra vida. Somos liberados de la oscuridad y trasladados a ese reino de Dios. Somos redimidos de la maldición de la ley. Somos bendecidos por Dios. Eso somos. Cuando a ustedes les surjan esas inquietudes, ¿y quién soy yo? Recuérdese de todo esto. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo, somos liberados de la oscuridad y trasladados al reino de Dios, somos redimidos de la maldición de la ley, somos bendecidos por Dios, pero también somos llamados a ser santos. Somos la luz del mundo. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo, una oscuridad asentada sobre el monte. Sobre un monte no puede ser escondida. Eso somos, mis hermanos. Y eso es lo que muchas veces las personas dicen, usted tiene algo y no sé qué es. Es que cuando habla usted siempre tiene palabras exactas. Porque el Señor está con nosotros. Debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo los mandamientos de Jesús, amando a todos por igual, perdonando a todo aquel que nos ha ofendido, siendo ejemplos de fe, de ser servidores y de ser armoniosos en todas partes. Eso es reflejar la luz de Cristo Jesús, mis hermanos. Vivir conforme a los mandamientos. Ser perdonadores. Buscar armonía. Ser ejemplos en todas partes. También las Escrituras nos mencionan que somos la sal de la tierra. Y es maravilloso, mis hermanos, darse cuenta cuál es esa función de la sal. Ya que la sal es utilizada para muchos procesos, para preservación de los alimentos. En la antigüedad se utilizaba más que en estos tiempos. ¿Ya? Nosotros como discípulos debemos de preservar los valores y principios del reino de Dios en un mundo que está completamente desviado de ellos. La sal incluso es utilizada para darle sabor a las comidas. A todos esos alimentos llevan un ingrediente de sal, porque eso es el toque final. Y de la misma manera,
Como seguidores de Jesús debemos de darle sabor a la vida de las personas, con amor, con gracia y con verdad. La sal también es utilizada para purificación. Y nuestra influencia debe ser ayudar a purificar y transformar a la sociedad, eliminando lo que es dañino y promoviendo lo que es bueno en la vida de cada quien. Y nosotros como seguidores de Jesús somos llamados a vivir vidas puras, vidas santas, reflejando esa pureza de Dios. La sal era un ingrediente que tenía mucho valor en la antigüedad. La sal era un recurso muy valioso y muy esencial. Y de la misma forma, nosotros los cristianos somos valiosos. Y debemos de tener en mente ese propósito importante dentro del plan de Dios. Debemos de reconocer esa valía que nosotros tenemos delante de los ojos de Dios. Ser sal de la tierra, mis hermanos, implica ser agentes de transformación, de preservación, de saborización en el mundo, reflejando todos esos valores del Evangelio como verdaderos discípulos de Dios. Ahora, ¿qué pasa si esa sal pierde su esencia? Si pierde su composición. Déjeme decirle, mi hermano, que puede dañar todo. Puede ser un contaminante. Puede cambiar su composición cuando se mezcla con el agua. Si pierde su esencia, si pierde su composición y se mezcla con el agua, puede ser dañina. Además, puede ser un agente corrosivo. Recuerde lo que pasa en los países donde utilizan sal para deshacer la nieve. Corroe. Y por esa razón, el Señor nos llama a mantenernos puros en Él, para evitar perder nuestra esencia. Somos embajadores de Cristo. Ser embajadores de Cristo, mis hermanos, es algo maravilloso, ya que esto quiere decir que nosotros nos convertimos en sus representantes donde quiera que nosotros andemos. Sus representantes. Y esto implica, mis hermanos, una tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad dentro de nuestra conducta, dentro de nuestro hablar y dentro de nuestra manera de ser en general. Ya que tenemos la responsabilidad de llevar su mensaje de amor, su mensaje de reconciliación con todos aquellos que nos rodean. Nuestra vida y acciones deben de reflejar su carácter, sus valores. Debemos demostrar su gracia, su justicia y también su misericordia. La primera interrogante existencial que se mencionó es: ¿quién soy yo? Debemos de ser alguien que tenga la mente de Cristo, que tenga ese mismo sentir que tenía Jesús. Debemos de ser alguien
que debemos de mantener la paz de Dios en nosotros. Debemos de ser personas, debemos de ser creyentes, debemos de ser hermanos. Que debemos demostrar que somos uno en Cristo. Juan en su capítulo 17 y sus versículos del 21 al 23 dice lo siguiente: para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el 22, yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como también nosotros somos uno. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has amado. Debemos de ser uno en Cristo. Y así seremos uno con el Padre. ¿Cuál debe ser, mis hermanos, ese fin común que nosotros debemos de perseguir como cristianos? Seguir a Jesucristo. Vivir de acuerdo a los principios bíblicos que Él nos ha dejado. Déjeme y le menciono algunas de las perspectivas sobre ese propósito que debemos de tener nosotros como creyentes. Debemos de tener ese compromiso con Dios. Debemos de demostrar esa actitud de compromiso similar al que tuvo Jesús al soportar todo ese sufrimiento para que nosotros alcanzáramos salvación. Y todo esto implica armarnos de ese mismo pensamiento que Cristo tuvo y estar dispuestos a sacrificar todo lo que sea necesario en esa batalla por vencer el pecado. Todo esto también implica mantener una relación personal con Dios. Y lo hemos mencionado una infinidad de veces. ¿Cómo? ¿Cómo podemos mantener esa relación personal con Dios? Estudiando la Biblia, orando, compartiendo nuestra fe, ser testigos de Jesús en todo momento, compartir su palabra con todo aquel que lo necesita. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Vamos al Padre, mis hermanos. Vamos a vivir por la eternidad con Él. Y esa es la cima de la montaña. Vivir en la eternidad por Él, con Él. Y eso es lo que nos debe de motivar para mantenernos fieles. Fieles en el Señor. Jesús dijo, mis hermanos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Creemos esto, mis hermanos? ¿Estamos seguros de eso? Amén, mis hermanos. No perdamos de vista todo eso.
Recordemos siempre por qué estamos aquí. Recordemos siempre que el Señor tiene un propósito para con nosotros. Como hijos de Dios, fuimos creados, mis hermanos, para tener una relación con Él. Pero también con el mundo, con todas las demás personas. Y debemos de tratar de mantener relaciones sanas para llegar a ser plenamente cristianos como el Señor quiere. ¿Se ha preguntado, mi hermano, usted alguna vez qué utilidad tiene usted en la vida? En la vida espiritual. Todos somos útiles delante de los ojos de Dios. Nuestra vida espiritual es útil ante los ojos de Dios. El Señor quiere que le invoquemos siempre, que habitemos en armonía con todo el mundo, que tengamos amor por los demás. Solo la propia presencia de Dios nos va a renovar. La propia presencia de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros, nos va a renovar, nos va a fortalecer y nos va a dar esas nuevas fuerzas, como la del búfalo, dice el Salmo 92. Debemos de estar seguros, mis hermanos, que dentro del Evangelio nuestra vida tiene un propósito significativo y profundo para el Señor. Tiene un propósito de redención y de salvación, ya que el Evangelio nos ofrece la oportunidad de redención y de salvación a través de Jesucristo. Tiene un propósito de glorificar a Dios, ya que como creyentes nuestra vida tiene un propósito de glorificar a Dios en cada acción, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada expresión que nosotros hacemos. Debe de estar presente la adoración, el testimonio del amor de Dios y de su poder. Debe tener un significado de impacto en los demás, ya que nuestra vida debe de influir positivamente en todos aquellos que nos rodean, a través de nuestras acciones compasivas, a través de nuestras palabras alentadoras, a través de este servicio desinteresado. Solo así vamos a reflejar el amor de Cristo. Y vamos a ser de bendición para otros. Debemos de tener un propósito significativo de cumplir con nuestros dones y talentos, ya que Dios nos ha dotado de todas habilidades, de dones únicos. Y Él utiliza todos estos talentos para ponerlos al servicio de los demás, de contribuir a un bien común. Y toda esa productividad, mis hermanos, que nosotros podemos generar cuando le enfocamos en glorificar a Dios y de beneficiar a los demás, es parte de ese propósito de nuestra vida espiritual. Es parte de nuestro fin común como verdaderos cristianos. Ese propósito significativo de nuestra existencia. ¿Sabe usted cuál es? El sentido de toda nuestra existencia.
Es una existencia que debe ser vista desde el punto de vista espiritual, ya que nuestra vida tiene sentido cuando nos abandonamos en las manos de Dios. Cuando anduvimos fuera de los caminos de Dios, nuestra vida no tenía sentido. No sabíamos hacia dónde íbamos. No sabíamos cuál era el propósito por el cual nosotros estábamos aquí, estábamos en este mundo. Pero llegamos a los pies de Cristo y se nos revela otro panorama. Entendemos por qué estamos aquí. Entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entendemos cuál debe ser nuestro objetivo. Entendemos para qué estamos aquí. ¿Para qué nos llamó el Señor? El Señor nos ama, pero también quiere que nos amemos con todo nuestro ser y al prójimo, como a nosotros mismos, dice. Debemos de meditar, mis hermanos, de día, de noche, pidiendo a Dios sabiduría, pidiendo a Dios inteligencia, para poder guiar a nuestra familia, para poder dirigir. Para poder dirigir, mis hermanos, y para poder estar al frente de nuestros grupos de servicio dentro de la congregación. Nuestro ministerio varonil, nuestro ministerio de femenil, nuestro ministerio de servidores, de todos, mis hermanos, de todos esos ministerios a los cuales el Señor nos va a llamar. Debemos de ser ejemplos en el servicio. Pero en ese servicio a Dios. Debemos de meditar en cómo es nuestra lectura de las Escrituras, ya que nuestra lectura debe de darnos un placer, un gusto. Debe de ser una delicia hablar de Dios, hablar de la palabra de Dios con todos aquellos que nos rodean. Debe de ser un gusto y una delicia, mis hermanos. Y como cristianos debemos de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Josué 1, 8 y 9. Debemos de cuidar nuestras palabras. Debemos de cuidar nuestra lengua, mis hermanos. Debemos de tener cuidado con lo que vamos a decir, ya que lo que debe de salir de nuestra boca deben de ser palabras agradables. Sazonada con sal, dice Colosenses 4:6. Y dice el Salmo 19 en su versículo 14. Y sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Maravilloso lo que el Señor nos enseña en cada versículo de su palabra. Tomemos acción, mis hermanos. Tomemos acción en nuestras casas, de manera personal. Debemos de realizar mini devocionales o devocionales completos para agradecer, para alabar, para glorificar el nombre de Dios. Debemos de orar, ya que ese es el mandamiento, esa es la orden que el Señor nos da. Es una necesidad de entrar en esa intimidad con Dios. Es una necesidad de estar cara a cara con nuestro Creador, para que Él nos escuche.
para que Él se apiade de nosotros y de todos aquellos por los cuales nosotros le pedimos a Él que tenga misericordia. Muchas veces, mis hermanos, nuestras esposas son más dedicadas a la oración que nosotros. Y debemos de seguir el ejemplo de ellas. Muchas veces nosotros ponemos pretextos para evadir la oración o para hacerla lo más breve posible, asumiendo que no tenemos tiempo, que no sabemos cómo hacerlo, que no sentimos nada cuando oramos. Espero que no sea el caso de ninguno de nosotros, mis hermanos. Debemos de clamar al Señor para que derrame sobre nosotros un espíritu de gracia, espíritu de oración. Debemos de suplicarle que aumente nuestra fe, que aumente nuestro amor para con Él, para que nuestro corazón lo busque y se deleite en su presencia. Tomemos acción, mis hermanos, en todo lo que hemos hablado. Para concluir, mis hermanos, en la palabra de Dios encontramos 5 actitudes, 5 cosas que no deben de faltar para que nosotros escalemos la montaña del Evangelio. Para no perder de vista ese fin común. Y con las cuales sabemos que vamos a agradar al Señor. Debemos de tener fe. La fe es la plena confianza en Dios. Una vida de fe es lo que agrada a nuestro Señor. Debemos de ser humildes. Y esta es una cualidad que como cristianos no nos debe de faltar, ya que esta es importante ante los ojos de Dios. Jesús dijo, acuérdense, dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es una enseñanza que el Señor nos dejó cuando estuvo en la tierra. Debemos de alabar a Dios en todo tiempo. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la alabanza, la adoración, fortalece nuestra fe. Debemos de ponernos al servicio de Dios, ayudando a nuestros hermanos a tener todos un testimonio de amor. Y ese amor, mis hermanos, debe demostrar que tenemos el carácter de Dios morando en nosotros. Y cada vez que nosotros ayudamos a nuestro prójimo, estamos dando testimonio, no solo de palabras, sino también con hechos del amor de Dios en la vida. Esta actitud, sin duda, declara que es Dios quien mora en nosotros. Debemos de ser apartados del mal. Ser apartados del mal significa que nuestra vida debe reflejar a Cristo. Debemos de seguir su ejemplo. El Señor conoce a los que son suyos, dice. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios, el nombre de Cristo. También dice la palabra del Señor, fijemos la mirada en Jesús,
el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Lo podemos leer en la primera parte del libro de Hebreos 12, en su versículo 2. Sigamos adelante, mis hermanos. Pongamos los ojos en nuestro Creador. Animémonos mutuamente para no perder de vista nuestros objetivos, para no rendirnos, para no darnos por vencidos. Si usted está triste, anímese. El Señor está con usted. Séquese esas lágrimas, mis hermanos. Levantémonos de todas esas cosas que nos mantienen alejados del Señor, de todas esas cosas que nos quebrantan. No todo está perdido. Solo es una prueba más en nuestra vida. Dios está con nosotros, mis hermanos. Si usted está a media cima, le animo a que no se detenga. Sé que va a ser más fácil bajar, pero el Señor premiará su esfuerzo. El Señor está en la cima esperándolo. El Señor nos mostrará lo que hay al final del camino. Y vamos a estar con Él para siempre, mis hermanos. Que la honra y la gloria, mis hermanos, sean siempre para Dios y paz para cada uno de ustedes.